Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Asesoría Pretson. El día de hoy vamos a comenzar con la etapa 2 del libro de manejo de espacios y formas. Entonces, ese tema sería las propiedades de los polígonos. Entonces, los invitamos a suscribirse al canal para que no se pierdan este contenido. Entonces, vamos a comenzar con el ejercicio número 1. Entonces, el cual nos pide que escribamos en la línea el nombre de cada uno de estos polígonos. Primero de estos vemos que es un polígono que tiene 3 lados. Entonces, este vendría siendo lo que nosotros llamamos triángulo. El otro polígono que tenemos, contamos cuántos lados tiene 4. Entonces vendría siendo un cuadrilátero. El siguiente polígono, contamos cuántos lados tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 lados. Entonces a un polígono que tiene 9 lados, nosotros lo vamos a denominar como un nonágono. El siguiente, igual vamos a contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Un polígono con 10 lados se le llama decágono. El siguiente, la siguiente figura, vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces a este se le conoce como pentágono. El que sigue, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces a uno con 7 lados se le conoce como heptágono. Ahora contamos de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 lados, entonces lo vamos a llamar endecágono. Y por último, vamos a contar cuántos lados tiene este otro polígono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lados. Entonces, como tiene 12 lados, se le va a denominar dodecágono. Ahora a continuación tenemos lo siguiente. Nos dice encontrar la medida de los ángulos interiores de un cuadrilátero que está representado por... Entonces tenemos esos incisos. Inciso A, el ángulo A nos dice que es igual a 2x. El ángulo B es igual a x. Y aquí viene el inciso C, que es 3x, y el ángulo D, 4x. Entonces aquí estos incisos son uno solo. Nos pide encontrar la medida de los ángulos interiores. Entonces para eso hay que recordar que la suma de los ángulos interiores en un cuadrilátero es igual a 360 grados, siempre. Entonces quiere decir que si yo sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C y más el ángulo D, esa suma debe ser igual a 360 grados. Entonces vamos a sustituir cada uno de los ángulos que nos están dando. Nos están diciendo que el ángulo A está representado por 2x, entonces va a ser 2x, más el ángulo B, que es x, más el ángulo C, que es 3x, más el ángulo D, que es 4x. Y eso es igual a 360 grados. ¿Okay? Entonces vamos a sumar. Quedaría 2x más 3x más 4x. Eso nos va a dar igual a 10x igual a 360 grados. Entonces vamos a hacer el despeje. Para la variable x nos va a quedar 360 grados entre 10. Entonces x va a ser igual a 36 grados. ¿Okay? Encontramos el valor de x. Ahora vamos a sustituir en cada uno de los ángulos para encontrar cuánto vale. Entonces para este primer inciso tenemos que el ángulo A es igual a 2x. Entonces, como ya encontramos lo que vale x, únicamente vamos a sustituir 2 por 36. Esto nos va a dar 72 grados. Entonces el ángulo A es igual a 72 grados. Ahora para el ángulo B nos dice que es igual a x. Entonces el ángulo B igual a x va a ser igual a x, que vale 36 grados. Entonces el ángulo B es 36 grados. El ángulo C nos dice que es 3x. Entonces vamos a sustituir. Ángulo C es igual a 3 por x, que ya dijimos que es 36 grados. Entonces sería 3 por 36, que nos va a dar 108 grados. Entonces el ángulo C es igual a 108 grados. Y por último, el ángulo D. El ángulo D nos dice que es 4 por x. Entonces, es decir, 4 por 36 grados. Entonces, al efectuar
esa operación nos va a dar que el ángulo D es 144 grados. Ahora vamos con el ejercicio número 2. Nos dice los ángulos interiores de un cuadrilátero medidos en grados están representados por 1.4x, 2.6x, 3.5x, 4.5x y nos pide encontrar la medida de dichos ángulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como nos está diciendo que son los ángulos interiores de un cuadrilátero, entonces volvemos a recordar que la suma de los ángulos interiores siempre debe ser igual a 360 grados para un cuadrilátero. Entonces, quiere decir que si yo sumo ángulo A más ángulo B más ángulo C más ángulo D va a ser igual a 360 grados. Entonces aquí ya nos están dando cuánto equivale cada uno de esos ángulos. Entonces únicamente vamos a sustituir el ángulo A, vamos a decir que es 1.4x más 2.6x más 3.5x más 4.5x y eso va a ser igual a 360 grados. Entonces al hacer toda esta suma nos va a dar 12x igual a 360 grados y despejando x va a ser igual a, como aquí este 2 se está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo como 360 entre 12. Entonces eso nos va a dar igual a 30 grados. Entonces x igual a 30. Y ahora, como nos piden encontrar cada una de esas medidas, de esos ángulos, entonces únicamente vamos a sustituir. ¿Okay? Entonces primero para el ángulo de 1.4x sería 1.4 por 30. El que sigue 2.6x va a ser igual a 2.6 por 30. Luego 3.5x va a ser igual a 3.5 por 30. Y por último 4.5x va a ser igual a 4.5 por 30. Entonces aquí 1.4 por x nos va a dar 42 grados. 2.6 por 30 nos da 78 grados. 3.5 por 30 nos da 105 grados. Y finalmente 4.5 por 30 nos da 135 grados. Entonces, cada uno de estos vendría siendo la medida de los ángulos interiores para ese cuadrilátero. Ahora, el ejercicio número 3 nos pide calcular para un hexágono regular los siguientes incisos. Entonces, el primer inciso nos dice la medida de cada ángulo interior. Entonces, para esto hay que recordar que en un polígono regular, la medida de cada ángulo interior se va a poder calcular de la siguiente forma. Entonces, vamos a tener que ese ángulo interior lo vamos a anotar con alfa. Alfa va a ser igual a 180 por n-2 entre n. Esta fórmula es la que nos dice la medida de cada ángulo interior para polígonos regulares. Es decir, como ya nos está diciendo que es un regular aquí. Entonces, donde n es el número de lados del polígono. Como ya nos está diciendo que es un hexágono, entonces es aquel que tiene 6 lados. N es igual a 6. Entonces vamos a sustituir. Alfa va a ser igual a 180 por 6 menos 2 y eso entre 6. Eso va a ser igual a 180 por 4 y eso entre 6. Entonces aquí nos va a quedar 120 grados. Entonces la medida de cada ángulo interior en un hexágono es igual a 120 grados. Para el inciso B nos dice la medida de cada ángulo exterior. Entonces vamos a recordar que la suma de los ángulos exteriores en cualquier polígono siempre es igual a 360 grados. Entonces, para nosotros conocer la medida del ángulo exterior en un polígono regular, lo único que tenemos que hacer va a ser dividir esos 360 grados entre el número de lados del polígono. Entonces, ya que todos van a medir lo mismo. Entonces, va a ser, la fórmula que nos sirve es
360 grados entre n, donde n ya dijimos que es el número de lados, ¿ok? Entonces va a ser 360 grados entre el número de lados, que es 6. Entonces nos va a quedar igual a 60 grados. Entonces, en total, tenemos que la medida de cada ángulo exterior en un hexágono es de 60 grados. Por último, tenemos el inciso C. Nos pide calcular el número de diagonales. Entonces, para calcular el número de diagonales hay que recordar también en nuestra fórmula. Entonces nos dice que las diagonales se calculan como n por n menos 3 entre 2, donde n representa el número de lados. Entonces, como es un hexágono, n vale 6. Entonces vamos a sustituir 6 por 6 menos 3 y eso entre 2. Entonces, el número de diagonales va a ser igual a 6 por 6 menos 3, que es 3, y eso entre 2. 6 por 3, 18, entre 2, igual a 9. Entonces, el número de diagonales que tiene un hexágono es 9. Hasta aquí terminaríamos este ejercicio. Nos vemos en el siguiente video. No olviden darle like y compartir. Gracias.